Hola a todas y a todos. Sean bienvenidos a otro segmento de The Anywhere School. Soy Carlos Anaya del equipo de Google for Education en México y me da muchísimo gusto ser parte de este panel titulado La expansión de la educación en un mundo post-COVID, perspectivas de México, Colombia y El Salvador. Sean bienvenidos. Y bueno, la pandemia hizo que a nivel regional, pero también a nivel global, se tomaran acciones en un muy corto plazo para poder atender la situación de la pandemia y que para algunos países pues, les apoyara a concluir su ciclo escolar a través de la educación a distancia. Hoy la creciente innovación tecnológica debe de aprovecharse de la mejor forma en la parte educativa, pero sobre todo incorporando el tema de la inclusión y la equidad para atender las necesidades de la comunidad educativa, hablando de los estudiantes, de los educadores, de los líderes educativos y de los padres de familia. Para mí es un honor poder ser moderador de este panel y quisiera presentar a tres grandes aliados estratégicos para Google y que les agradezco muchísimo su tiempo el día de hoy. Nos acompaña de México Yolosóchitl Bustamante. Ella es la secretaria de Educación del Estado de Guanajuato. Es doctora en ciencias con especialidad en bioquímica, así como ingeniera bioquímica. Desarrolló una carrera académica de investigación y docencia en los campos de biofísica, bioquímica e inmunología. Tiene una gran experiencia en la industria farmacéutica internacional y fue directora general del Instituto Politécnico Nacional por 2 periodos consecutivos, siendo la primera y única mujer que ha tenido ese cargo hasta el día de hoy en dicho Instituto de Educación Superior en México. Así que para nosotros es un honor y un agradecimiento, secretaria Yolo, de darle la bienvenida. El gusto es Eh, para mí y gracias por la invitación. Muchas gracias, secretaria. De Colombia nos acompaña Alexandra Gudelo. Ella es la secretaria de Educación de Medellín. Es magíster en educación, profesional en psicología, apasionada por los procesos que ayudan a avanzar en educación. En este sector se ha desempeñado como coordinadora de diversos programas y proyectos, tanto en el SENA como en la educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano. Coordinadora y creadora de la unidad de deporte, recreación y actividad física en el SENA, que generó para el país 4 programas en el nivel tecnológico, como sus respectivos registros calificados, así como la proyección de un nuevo centro del deporte en la ciudad de Medellín con alta tecnología. Asesora en el tema de educación superior y en educación para el trabajo y el desarrollo humano, creando programas pertinentes y de calidad de manera que generaron mayor empleabilidad para los estudiantes. Secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por invitarme y un honor estar acá en este panel y con Google. Muchas gracias, secretaria Alexandra, le agradecemos mucho. Y finalmente nos acompaña de El Salvador el secretario de Innovación, Vladimir Handal. Secretario, muchísimas gracias. Con un amplio conocimiento y una larga trayectoria en la construcción de infraestructuras digitales para lograr la democracia tecnológica en El Salvador. Ocupó cargos de comunicaciones digitales, así como la construcción de planes de gobierno. Participó en la campaña presidencial en atención a la consulta ciudadana, estuvo a cargo de las gerencias de tecnología. Su experiencia en sistemas tecnológicos hace que el secretario Handal tenga la capacidad para poner en marcha la revolución 4.0 desde la Secretaría de Innovación que preside él. Y pues le agradecemos mucho, secretario, que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. Hola, gracias. Un gusto acompañarlos este día a todos. Muchísimas gracias, les agradezco a los tres que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a entrar en materia a este panel. La primera parte les voy a hacer una pregunta muy breve a cada uno de nuestros invitados especiales para poder conocer un poco de las perspectivas, pero sobre todo las acciones que se estuvieron realizando durante este periodo de pandemia en estos 3 países. Secretaria Yolo, durante COVID, ¿cómo atendieron en las zonas vulnerables para asegurar la inclusión de las niñas, niños, jóvenes y educadores en el estado de Guanajuato? Esta aparición de la pandemia nos impulsó a tomar algunas medidas adaptativas, tratando de mitigar el impacto en lo educativo y
particularmente atendiendo a las zonas vulnerables. Para ello nos organizamos para tener guía de actividades y de organización escolar durante esta contingencia. Se formaron grupos de trabajo, se distribuyeron los roles, se fijaron las expectativas educativas que buscábamos lograr. Hicimos fichas educativas integradoras, lúdicas, pero además fijamos horarios para trabajar en casa y se generaron medios y mecanismos de comunicación para mantener el contacto y poder dar seguimiento a las actividades. En los niveles de preescolar, primaria y secundaria, es en donde encontramos las mayores dificultades junto con media superior. En el nivel superior, la mayor parte de los participantes ya cuentan con los equipos y se pueden mover sin problema a las zonas en donde encuentran conectividad. Para estas generaciones de los primeros niveles fue necesario preparar cuadernillos que se llevaron hasta las casas, dado que no hay conectividad o ellos no tienen equipos con que conectarse. Así atendimos a las que llamamos escuelas multigrado y también a los hijos de los jornaleros migrantes que llegan a este estado. Estuvo además la televisión conectada con programación específica para cada uno de estos niveles. Sin embargo, en este caso, los más vulnerables no tenían ni televisión. Hubo cuadernillos, se distribuyeron 561,000 y creo que de esa manera pudimos atender a la mayor parte de la población vulnerable. Muchas gracias, secretaria. Le agradezco muchísimo y muy interesante el tema de la implementación de cuadernillos para estas zonas donde pues, es muy difícil el acceso a este tipo de herramientas. Muchas gracias. Secretaria Alexandra, ¿cree usted que los modelos pedagógicos actuales suplieron las necesidades creadas por la contingencia del virus COVID-19? Bueno, pues yo creo que el tema, más allá de modelos pedagógicos o no, o qué modelo pedagógico utilizamos, es un tema hoy de cómo cada maestro en cada escuela vamos realizando y vamos avanzando en todos estos temas que el COVID hoy nos presenta. Finalmente, como yo lo he dicho, lo he manifestado en varios espacios, y es que esto ha sido un laboratorio. Afortunadamente, hoy con quien hablamos, mire, aquí estoy yo desde Medellín, está Yolo en México, está Vladimir en El Salvador, y hoy los tres, incluyendo a ustedes en Google, hoy los tres y todos podemos, y quienes nos están viendo en esta transmisión, podemos saber cada uno, lo entendemos, porque todos estamos viviendo lo mismo en nuestros sistemas educativos. Esto nunca había pasado. Entonces, más allá de hablar de un modelo pedagógico, cuál modelo implementamos, y conductistas y constructivistas y basado en proyectos y demás, por supuesto, hoy tenemos que hablar de otra educación diferente. Hoy tenemos que hablar de una educación absolutamente diferente, y diferente incluso a la que veíamos un año atrás, porque hoy estamos viendo presenciando en nuestras aulas de clase y con nuestros maestros. Medellín tiene un centro de innovación del maestro MOVA, quien aprovecho a todos para que cuando nos podamos ver lo puedan visitar. Realmente vale la pena y hay unos grandes avances que podemos hacer ahí, grandes transformaciones que estamos realizando ahí. Y en conversaciones con esos maestros hoy ellos están haciendo prácticas, estrategias, actividades que antes no era posible hacerlo, y que incluso nos decían, no, ¿cómo se le ocurre estar haciendo eso? Hoy la evaluación es diferente. Hoy evaluamos aprendizajes, no evaluamos conceptos, sino aprendizajes, porque esto nos obligó a eso. Hoy incluso nos obliga a que los roles se han cambiado, y que hoy el maestro está detrás de una pantalla o detrás de una guía que se puede mandar física, y hoy el padre de familia está asumiendo un rol que no es el de él, que no se preparó para él, y entonces que hay que proteger a los maestros. Entonces creo que va más allá de cuál modelo pedagógico utilizar o no, sino de una palabra que está tan de moda, que a mí casi no me gusta, pero creo que la voy a tener que utilizar acá,
y es el reinventarnos día a día en este laboratorio en el que no elegimos estar, pero que hoy nos toca. Definitivo. Muchísimas gracias, secretaria. Totalmente de acuerdo. Yo creo con lo que comenta de que todos estamos viviendo lo mismo, es totalmente de acuerdo. Y otro punto, ¿no? Que la educación no va a volver a ser, ¿no? Que es totalmente diferente y que hay que aprender, justo como usted dice, a reinventar, pero también a pensar un poco, como dicen, fuera de la caja, ¿no? Y cómo se puede hacer esa reinvención. Muchas gracias, secretaria, por su respuesta. Secretario Vladimir, eh, ¿cuáles son los planes, ¿no? Hablando un poco en el tema del acceso al tema de la conectividad, ¿cuáles son los planes para asegurar la conectividad de las escuelas en El Salvador? Sí, bueno, la digitalización de la sociedad es una necesidad importante para sostener la seguridad sanitaria en estos momentos. Sabemos que aparte los temas de digitalización son los que hacen que nos mantengamos separados, que es lo que nos exige en este momento los tiempos COVID. Y es por ello que en el gobierno de El Salvador, dirigido por el presidente Nayib Bukele desde la Secretaría de Innovación, ejecutamos un proyecto de conectividad de centros escolares intervenidos por Fomilenio 2, que Fomilenio 2 son fondos del milenio que vienen del gobierno de Estados Unidos con la Corporación del Milenio, que es MSC. Y aquí nosotros estamos luchando por implementar un modelo integral para garantizar la sostenibilidad a nivel técnico, operativo y financiero a largo plazo de servicios de ancha fija y móvil para educación y para salud. Nosotros estamos viendo como una secretaría de la presidencia la posibilidad de manejar estos dos proyectos, tanto de educación y salud, juntos y en uno solo, y que nos permita que esto sea más sostenible en el tiempo. Vamos a invertir, bueno, más bien ya invertimos en más de 1,000 kilómetros de infraestructura para crear una red nacional de conectividad que nos va a servir para digitalizar el país entero y para tener en ese sentido, como hablábamos, tanto educación y salud de manera digital. Vamos a mejorar las condiciones para optar soluciones sobre infraestructura y ocuparemos la tecnología de TV Whitespace junto con un convenio con la compañía Microsoft, que también es uno de los aliados, así como lo es Google, para nosotros, bajo la tecnología Virtual Fiber. El reto también es grande, es un proyecto innovador, nos abre una ventana de posibilidades muy grande a nivel nacional, y eso está contemplado dentro de la Agenda Digital Nacional de País 2020-2030 que presentamos nosotros en enero de este año, que se impulsa desde la Secretaría de Innovación. Muchísimas gracias, secretario. Yo creo que el factor de ofrecer el acceso, ¿no? De la conectividad siempre va a ser un reto. Yo creo que en varios países de la región todos nos afrontamos a esa situación y nos da gusto saber los esfuerzos que se estén haciendo frente a eso para ofrecer las herramientas tecnológicas para los estudiantes. Yo creo que igual me llevo de esta primera parte lo que comentaba la secretaria Alexandra, ¿no? Ahorita tenemos la posibilidad de estar, ¿no? Estamos desde México, desde Colombia, desde El Salvador, escuchando las buenas experiencias, las buenas prácticas y cómo podemos poner en práctica eso. Yo creo que para eso también sirve este panel, ¿no? De escuchar buenas prácticas y experiencias. Si les parece, vamos a pasar a la siguiente parte, que es un poco más de desarrollo, en donde sí les vamos a pedir un poco más de información. Nos gustaría mucho saber más a detalle lo que se está haciendo en cada uno de sus países. Vamos a empezar con usted, secretaria Yolo. Frente a esta era post-COVID, ¿no? Que estamos todavía en la pandemia, pero poco a poco, en el caso de México, se ve y se vislumbra que poco a poco vaya disminuyendo la pandemia. ¿Qué planes se tienen en particular para la educación en el estado de Guanajuato, considerando la responsabilidad que usted tiene como secretaria en el estado? ¿Cuáles son esos planes hacia adelante, secretaria? Pues como todos estamos viviendo una vida en la que somos parte de un gran laboratorio, en lo educativo, en lo social y en lo económico. Tenemos una etapa inmediata que tenemos que afrontar y en la cual tenemos preocupaciones muy puntuales en cuanto a la retención y nivelación de niñas, niños y adolescentes que a lo largo de estos primeros meses de la pandemia atendimos, pero no estamos muy contentos de todo lo que logramos. También para toda esta población necesitamos un periodo de recuperación socioemocional.
Y esto tiene que hacerse en una forma que realmente llegue a los niños, a las niñas, a los docentes. Y otra faceta que nos interesa mucho en este caso es capitalizar de esta experiencia. Lo importante es que resultaron las redes que se construyeron con madres y padres de familia. Estamos buscando que esta organización se constituya en un pilar de soporte para la actividad que tenemos en cada una de las regiones, particularmente en las más vulnerables. Por supuesto que las lecciones de esta pandemia incluyen el reconocer la importancia del uso de las tecnologías, que ya estaba reconocido desde mucho tiempo atrás, pero sin que fuese realmente aplicado en todo su potencial para apoyar a la educación en el estado de Guanajuato. Hay un programa que nos permita ampliar la infraestructura de conectividad en todo el estado. La orografía del estado pone algunas dificultades, sin embargo, es un proyecto que está en desarrollo y en el cual tenemos grandes expectativas. Preparándonos para cuando esto vaya caminando más intensamente, está el aprendizaje digital expandido prácticamente a toda la sociedad. Ya no es posible en estos tiempos quedarse rezagado en ello, independientemente del sector en el que se viva. Por supuesto que la creatividad, la innovación han aparecido en este periodo y una parte muy importante que tenemos en cuenta es la revisión de las lecciones aprendidas, pero también de las buenas prácticas que fueron surgiendo y de las cuales haremos la revisión para compartirlas con todos. Estas lecciones aprendidas dieron pauta para un estudio que hemos llamado Adaptabilidad Educativa en el estado de Guanajuato, que está en proceso y que nos ayuda a detectar no solo los datos duros, sino también las percepciones de todos los elementos de la comunidad. Porque es importante lo que nosotros pensamos que es bueno, pero nos resulta fundamental cómo lo vivieron aquellos otros elementos de la comunidad educativa que seguramente nos van a ayudar para encontrar los mejores cambios. En este futuro hay algunos aspectos que ya están claramente determinados. El sistema educativo va a ser diferente tanto en infraestructura como en organización y en la forma de llevar a cabo la educación. Hay que hacer un sistema flexible. Los sistemas educativos en términos generales se han mantenido muy rígidos y ahora en estas nuevas modalidades la flexibilidad es un elemento importante. Por lo tanto, también en esto entrará el fortalecimiento de modelos alternativos de enseñanza. Se han mencionado algunos, pero yo creo que otras modalidades aparecerán, pero aparte, ya no estaremos casados con un solo modelo, sino que estos van a ser adecuados a ciertas comunidades unos y a otros a otras comunidades. Así que dentro de la flexibilidad podría entrar esta posibilidad. Estamos trabajando por encontrar programas y planes que contengan contenidos que estén condensados, que estén resumidos. Ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta y hemos identificado cuáles son aquellos conocimientos fundamentales, en qué aprendizaje se deben de convertir, qué competencias tienen que adquirir cada niño, cada niña en cada nivel educativo, de tal manera que sea aquello que le permite seguir adelante. Es decir, cumplir con nuestro objetivo en cada nivel, como la plataforma para que en el siguiente los niños entren con todo lo que necesitan y se puedan desempeñar adecuadamente. En el país se habla de que regresaremos muy probablemente a iniciar el ciclo 2021 en una modalidad a distancia todavía. Actualmente lo que vamos a poder ofrecer sería la programación que tenemos ya en plataformas, particularmente con Google y a través de Google Classroom. Trabajaremos también con televisión. La federación nos está hablando de intensificar su programación en televisión porque se encontró es la que tiene más amplia difusión en todo el país.
Pero nosotros estamos trabajando también con unos cuadernillos interactivos que basados en una plataforma estamos creando para llevar esta posibilidad de irse digitalizando aún en las zonas más vulnerables. La primera opción será que los hagamos impresos, pero su misma versión interactiva en modalidades offline nos permitirán también llevarlos a esas mismas zonas vulnerables, a esas mismas zonas en donde no tenemos conectividad y a donde tendremos que facilitar la disponibilidad de equipos con que los niños puedan trabajar lo más pronto posible. Es un gran reto. Con ellos estaremos atendiendo particularmente a niñas y niños con discapacidades. Iremos a las aulas hospitalarias. Como mencionábamos, a las comunidades indígenas. En el estado contamos con 2, los ñañú y los usá, y también, como mencioné antes, a los hijos de los jornaleros migrantes. Es un gran reto y no podemos y no queremos permitir que en el estado haya guanajuatenses de diferentes niveles. La equidad tiene que dispersarse. Muchísimas gracias, secretaria Yolo. La verdad que es un tema, justo parte del panel, ¿no? El tema de la inclusión y la equidad, y que es un gran reto, ¿no? Yo creo que como líderes en educación, en la parte de ser responsables de una Secretaría de Educación, tanto usted como la secretaria Alexandra, pues esa responsabilidad, ¿no? De qué acciones se tienen que implementar para poder beneficiar a todos los estudiantes sin distinción, ¿no? No importando si tienen el acceso a la conectividad o no, si tienen las facilidades. Yo creo que es un gran reto y con lo que nos comenta, pues creemos que seguramente va a salir eso adelante, considerando las complejidades que vienen. Muchas gracias, secretaria, por su aportación. Secretaria Alexandra, continuando con la discusión, ¿qué falencias quedaron al descubierto con la contingencia por COVID en los modelos pedagógicos, ambientes de aprendizaje y personal docente? Bueno, esas falencias, yo creo que una de las grandes falencias, y creo que en Latinoamérica, Centroamérica, creo que todos compartimos esto, ya lo han hablado de alguna manera acá, y es la virtualidad, el tema de la digitalización, de estar conectados o no, que si es educación virtual, remota, sincrónica o asincrónica. Yo creo que esa es una de las grandes falencias hoy, más allá de si volvemos o no una educación virtual, porque para contarles, por ejemplo, Colombia en su Ley General de Educación no contempla que en la educación básica, primaria, secundaria y media se deba hablar de educación virtual, ni siquiera está contemplado ahí. Entonces, imagínense hoy a lo que nos tenemos que enfrentar y ni siquiera podemos hablar de educación virtual. La educación virtual en Colombia se habla en la educación superior, es decir, en un nivel universitario. Entonces, ahí yo creo que es una gran falencia y creíamos además que estábamos con una generación digital, con una generación que además la hemos llamado los nativos digitales, estos estudiantes que hoy están con nosotros en el colegio, y yo creo que eso también se ha vislumbrado realmente o nos ha llevado a una gran reflexión y es si sí son nativos digitales o no. Mi gran reflexión es, ¿realmente serán o son nativos de las redes sociales, más allá de nativos digitales? Yo creo que eso también se ha develado para los estudiantes, porque cuando hay que preparar una clase, hay que decirles conéctense, cómo lo vamos a hacer, programen esta reunión o esta conferencia o esta clase, ahí han tenido grandes dificultades también, sin desconocer lo que en nuestros territorios, que también tenemos mucho en común, las graves inequidades en el tema de conectividad. Nosotros hemos hecho, o sea, cuando inicia para nosotros esta pandemia en el tema educativo y en el sistema educativo inicia en el mes de marzo y salimos a un tiempo de receso como para ver qué era lo que estaba pasando y medio entender qué era lo que estaba pasando. Luego de eso llegamos después en abril ya nuevamente a clase ya a distancia. Hicimos un censo
que hoy lo estamos actualizando, por supuesto, y que dentro de 2 semanas podríamos dar unos datos mucho más exactos y certeros en estos momentos, pero un censo donde encontramos que el 30% de nuestros estudiantes no estaban conectados. Eso entonces nos daba a nosotros y nos dio a nosotros pues un camino muy aterrador además, pero con unas grandes posibilidades y oportunidades de mirar qué teníamos que hacer y qué había que hacer en la educación. Entonces, hemos hecho muchas estrategias, pero también hoy tenemos que hablar y hoy precisamente estamos en una campaña muy importante para la Secretaría de Educación y para la ciudad, que la hemos denominado Estudiar Transforma mi Futuro, y es de permanencia escolar. Nosotros no queremos hablar de deserción escolar en Medellín, sino de permanencia, de no cuántos niños se nos van, sino cuántos niños tenemos, cuántos efectivamente se han quedado. Y a eso es lo que hoy realmente nos estamos dedicando con muchas otras estrategias para garantizar esa permanencia escolar. Alimentación escolar, la conectividad, cómo hacemos, cómo les llevamos computadores a ellos, también otros temas de jornada complementaria o empezarnos a pensar esa otra jornada complementaria que llegará después de regresar a las aulas, pero que evidentemente nos falta también muchísimo para volver a encontrarnos todos juntos en el colegio. Nosotros hoy no lo vemos claro, por lo menos como país no está claro y como ciudad tampoco lo está. Nosotros estamos en un calendario escolar que está hoy en la mitad, si estuviéramos regularmente, estaríamos entrando hoy pues en estos días de vacaciones de mitad del año. Vamos hasta noviembre, diciembre, primera semana de diciembre, y no sabemos si vamos a regresar o no todos al colegio. El Ministerio de Educación Nacional ha dicho que regresaremos en un modelo de alternancia, unos en casa, otros en el colegio, y nos estamos, digamos, como preparando para eso, pero nos estamos hoy ocupando de realmente cómo llegarle a todos estos estudiantes, y que lo he dicho, y con esto cierro esta intervención, y es que ya habrá tiempo para evaluar matemáticas, ya habrá tiempo para evaluar ciencias naturales, biología y demás. Hoy son unos tiempos de cobijar y de proteger a nuestros estudiantes en un entorno escolar protector, de todos protegerlos a ellos, porque hoy la familia se convierte en el núcleo más importante, siempre lo ha sido, siempre será, pero hoy ellos están ahí, y para muchos de ellos esa familia y ese entorno hoy es su principal amenaza, no es su protección, sino su principal amenaza. Así que hay que protegerlos, y en eso también estamos, y por eso un modelo de Medellín hoy es un modelo psicopedagógico, no solamente pedagógico, sino psicopedagógico. Muchísimas gracias, secretaria. La verdad es que es muy interesante esto que al final comenta y lo que hablaba muy al principio, ¿no? El tema de esta evaluación de aprendizajes, pero yo creo que sí es un gran reto el tema que habla de el núcleo de la familia, ¿no? Yo creo que cambió muchísimo este paradigma frente al cambio a la educación a distancia, y cómo los papás se transformaron ahora, ¿no? En estos maestros, en estos educadores, ¿no? Sin estar listos, y yo creo que es un gran reto, y cómo llegar a esa parte de esa comunidad educativa que a lo mejor no siempre se ve al maestro, ¿no? Al alumno y la escuela, pero ahorita ya está afuera, ¿no? Y como es este panel, ¿no? La escuela en cualquier lugar. Entonces yo creo que sí es muy interesante, es un gran reto el tema de los padres de familia, y muy interesante el tema de la permanencia que habla, ¿no? Hablamos de permanecer, de cómo continúa el estudiante, y que es también un gran reto. Entonces, pues felicitarle, secretaria, por los esfuerzos que está haciendo usted como secretaria en Medellín. Muchas gracias. Secretario Vladimir, eh, quería preguntarle, ¿cómo desde el gobierno, desde la Secretaría de Innovación, se ha utilizado la tecnología para asegurar la continuidad de la educación en todo el país de El Salvador? Mira, fíjate que el objetivo ya de por sí en la agenda digital que te mencionaba del 2020-2030, que presentamos nosotros en enero, ya mencionaba la parte de la digitalización del sistema educativo. Sin duda alguna nosotros no pensamos que se iba a realizar tan rápido ni tan a la fuerza, lo voy a decir así,
el COVID-19 nos obliga a agilizar los procesos de una forma estrepitosa, o sea, debe ser demasiado rápido y es de golpe. Al final nuestra meta es poder garantizar la continuidad educativa a través de la integración de la innovación y la tecnología. Desde que nosotros nos llegó el primer caso positivo que tuvimos en El Salvador, que fue aproximadamente en marzo, se cancela la ida de los estudiantes a las escuelas y era apenas el segundo o tercer mes de educación de este año escolar. Y entonces nosotros teníamos que garantizar la continuidad educativa y que eso transformara la forma en la que se enseña y se aprende en el sistema educativo actual. El Ministerio de Educación ha asignado, al igual que los demás países, como lo hemos visto en México y en Colombia, ahorita según he oído de las dos secretarias, nos ha servido para hacer guías. Tenemos también la televisión educativa por medio de la televisión nacional, y aparte de eso también vino la parte de la implementación de los sitios. En ese sentido, nosotros creamos un convenio con Google for Education, donde habilitamos más de 1.3 millones de cuentas para estudiantes y docentes, lo que representa el 100% de los estudiantes y los docentes del país. Al ser nosotros un país pequeño, probablemente más pequeño que un estado de México, tanto en población como en dimensión, tenemos la ventaja de que con lo que haces un plan piloto en un estado, haces un 100% acá, y con la misma cantidad de inversión económica y de inversión en tiempo y en tecnología. Google Classroom ya se decidió que va a ser la plataforma educativa a nivel nacional, tanto pública y en algunos privados, ya voy a explicar eso, en donde los maestros tienen todo el contenido según los lineamientos que se han dado por el Ministerio de Educación. Tenemos más de 140 micrositios que se actualizan cada semana. Ahí los maestros encuentran material didáctico según el nivel educativo que tienen, y eso permite a los maestros crear las clases virtuales a través de las herramientas que se encuentran en Google for Education. El pasado 22 de junio tuvimos la suerte de graduar a más de 30,000 docentes del sector público para el uso de Google Classroom. Fueron 8 semanas de formación. Aquí se le dieron a los docentes los insumos necesarios para organizar los contenidos, para comunicarse, para monitorear los avances de los aprendizajes de los alumnos, y también para que los estudiantes puedan tener un mejor control de las tareas a través de la plataforma. Eso sin duda alguna ha sido un logro sin precedentes a nivel nacional. A razón de esto, y cuando hicimos la graduación, llegaron profesores del sector privado educativo a decir que ellos también querían ser capacitados. Esto nunca había sucedido, o sea, nunca había sucedido que el sector privado se plegara a un alineamiento tan innovador del sector público, y que dijera: yo también quiero formar parte, yo necesito que ustedes nos capaciten y hagan esto con nosotros. Entonces ya iniciamos esa parte también del grupo de docentes del sector privado, así como del grupo de docentes del sector del Ministerio de Cultura. Y aquí tenemos asesores técnicos pedagógicos, coordinadores de aulas informáticas, profesionales de la educación, y ahora cuentan con una aval certificación de Google, cumpliendo siempre con los estándares de la UNESCO. Por otra parte, también capacitamos 250 asistentes técnicos pedagógicos del Ministerio de Educación para el apoyo del Plan Nacional de Lectura a través de la biblioteca digital odilio.es, y estos asistentes fueron capacitados con contenidos también de la Enciclopedia Británica para que esto se integre todo en la parte de Google Classroom. Desde la Secretaría de Innovación hemos brindado soporte técnico con la creación de espacios que nos permitan la distribución del 1.3 millones de licencias de G Suite for Education para todos los alumnos a nivel nacional. Y tenemos 250 voluntarios capacitados para soporte técnico a través de llamadas, correos electrónicos y un sitio web. Pero en la continuidad educativa nosotros estamos conscientes de que no solo implica dar el conocimiento, sino que también hay que darle importancia a las herramientas. Por eso, junto con el Ministerio de Educación, donde la Secretaría de Innovación únicamente apoya con los aspectos técnicos y la creación de los documentos para poder crear las licitaciones, sabemos que se van a adquirir más de 700,000 equipos que estarán compuestos por laptops, tablets y Chromebooks
para los docentes y estudiantes a nivel nacional no se va a entregar un equipo por alumno, sino que se va a entregar un equipo por familia, depende de los grados educativos, ahí viene una distribución. Eso nos permite garantizar que todos tengan acceso a la educación. Hicimos negociaciones con las empresas de telecomunicaciones para que la estrategia de conectividad permita a los docentes y a los estudiantes tener acceso gratuito al contenido que se encuentre adentro del dominio de classic.edu.sb. Y definitivamente, como todos, porque somos Latinoamérica y estamos en ese momento, tenemos un obstáculo grande y es la desigualdad en el acceso a las herramientas tecnológicas y a la conectividad. O sea, tenemos gente con mucha dificultad, como bien mencionaba la secretaria de México, gente que no tiene televisor, gente que no tiene acceso a radio, mucho menos un smartphone, una tablet o una computadora o más allá de eso. Entonces sabemos que tenemos que dar el equipo. Luego, cuando ya tenemos el 1.3 millones de cuentas para docentes y estudiantes, los 30,000 docentes capacitados, más de 140 Google Sites creados para el material didáctico de todos los niveles educativos, los 250 especialistas y técnicos del MINED capacitados. Entonces, vemos para atrás y esto lo hemos hecho en 3-4 meses y sabemos que lo que hemos logrado marca un precedente a nivel del país, que hemos contribuido de gran forma junto con Google a la transformación de todo el sistema educativo salvadoreño, y no solo en la época de COVID, sino que también nosotros tenemos un aproximado de 52,000 maestros a nivel nacional, pero de eso sabemos que 17,000 maestros tienen edad mayor de 60 años y tienen alguna enfermedad como hipertensión o diabetes que van a hacer que ellos no puedan regresar a las aulas de manera tan inmediata, incluso cuando ya decidamos abrir. Entonces, esta gente debería de tener ya de un solo su herramienta para poder seguir dando clases, porque ningún país tiene capacidad para sustituir, en este caso nuestro, a 17,000 profesores, por ejemplo, de un mes para otro. O sea, no hemos creado esa cantidad de profesionales, no se puede, lo seguimos necesitando, son maestros con experiencia y ahora prácticamente ya les quitamos el miedo. Como mencionaban, la parte de la generación digital hace que los profesores tuvieran miedo de juntarse con ellos en el terreno que en apariencia los alumnos manejaban de manera tan nata, y nosotros logramos quitar ese miedo ya. O sea, que ya ahora tanto el alumno como el profesor se siente que está en el mismo nivel, siente que ya no, como decimos aquí, que ya no le va a dar paja, que ya no le va a mentir, que ya él también le puede buscar un video en YouTube y mostrárselo, que él también puede hacer un documento y mostrárselo, y ya no se siente el maestro en desventaja. Definitivamente nuestra llegada al gobierno y nuestra visión ir encaminada ya para la modernización del sistema educativo. La llegada del COVID-19 en este caso se volvió una oportunidad y se volvió para nosotros un acelerador en el proceso de adopción de la cultura digital del nivel educativo. El reto ahorita es reducir la brecha tecnológica que existe en la alfabetización digital, y eso creo que le va a pasar a toda América Latina. Pero podemos decir que El Salvador se transformó ya la forma de enseñar. Hemos adoptado nuevas tecnologías que son parte de la propuesta de la agenda digital, parte de la propuesta que llevaba el presidente Nayib Bukele, y definitivamente vamos encaminados hacia la transformación digital. Muchas gracias, secretario, y le agradecemos muchísimo, y también reconocerle todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de El Salvador. Sabemos de este despliegue que se hizo a nivel nacional con la implementación y entrega de cuentas educativas de G Suite, y nos da muchísimo gusto también conocer, ¿no? este impacto que ha tenido y la continuidad del mismo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, reconocer esa parte, y creo que no existe una única solución ante esto, ¿no? Hay, yo creo que muchísimas estrategias, ¿no? Y que obviamente se tienen que ir adaptando a las condiciones, pero lo que hemos estado viendo a lo largo de este panel es que existen varias cosas que compartimos mucho, ¿no? Varios
retos como es el tema de la conectividad, pero por otra parte creo que compartimos pues el entusiasmo también que puede haber en los educadores, en los maestros, que al final ellos continuaron, no detuvieron, no se cruzaron de brazos. Yo creo que eso es muy importante reconocerles. Muchas gracias nuevamente, secretaria Yolo, secretaria Alexandra, secretario Vladimir, muchas gracias y pues seguimos a sus órdenes para seguir esta transformación en conjunto. Muchísimas gracias.